Hola, buenos días, profesora y compañeros. Mi tema del cual yo vengo a hablarles el día de hoy es de las características del pensamiento humanista. Entre las características de las cuales destacan son las siguientes, pero para esto vamos a mencionar lo que es el concepto del pensamiento humanista para tener un enfoque y énfasis sobre las características de las cuales vamos a empezar a hablar en unos minutos más. Nos dice que el pensamiento humanista, el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Nos dice que esto fue uno de los principales movimientos durante esa época. ¿Por qué? Porque tuvo como principal objetivo al ser humano en esa ser humano, como lo íbamos diciendo. ¿Por qué? Porque nos define que es capaz de desarrollarse dependiendo de él mismo, de su vida y de su entorno. O sea, todo lo que él vaya a proponerse se va a lograr por sí mismo, ya que nos menciona que no va a tener un enfoque hacia lo religioso. Siempre va a ser él solamente, sin la ayuda de Dios, por así decirlo. También nos dice que ubican al ser humano como centro del universo y no a Dios, como ya se había dicho y se había mencionado. Era guiado por la razón y no por la fe. O sea, ¿por qué por la razón? Porque era de todo lo que él se iba dando. O sea, era una intuición de la cual él tenía para hacer las cosas. O sea, si él decía, lo voy a hacer de esta manera, se iba a hacer. Si sucedía alguna cosa, él decía, no, pues era por esto. O sea, siempre le encontraba una lógica por cual era sucedido dicho acontecimiento. No era lo religioso, o sea, siempre lo religioso lo hicieron a un lado. En esta época, para eso nunca existió lo religioso ni alguna religión a la cual se profecía algo. También hizo gran énfasis en lo que era la literatura, la promoción de estar utilizando lenguas vulgares y comunes. En eso nos mencionaba que era la manera en cual nosotros íbamos hablando, de todo lo que íbamos hablando y aprendiendo, y la manera en la cual nosotros nos íbamos comunicando como personas ante una sociedad de aquellos tiempos, ya que era una sociedad remota por la antigüedad y la manera en la cual se iban desempeñando y realizando dichas cosas, ¿vale? Tiene como principio fundamental al hombre, nos decía en este tema de las características del pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque este pensamiento siempre se dirigió al hombre y a ningún otro ámbito. Siempre fue su objeto principal para llevar a cabo las actividades necesarias que en aquel entonces nos decían. Igual nos decían que los postulados del humanismo eran antropocentristas. Es decir, ubicaban al ser humano como centro del universo, como era lo que nosotros estábamos diciendo. Siempre fue como un centro del universo, porque era ahí donde se desenfocaba y desenvolvía el hombre. Ahora, las características que tiene el pensamiento humanista son: su visión del hombre es mundana, es decir, consideran al hombre como un ser natural y no como una creación divina. ¿Qué quiere decir esto? Nos decía que el hombre no fue nacido, por así decirlo, o producido por Dios, como hoy en día es conocido, hoy en la actualidad, porque nos dicen que hoy en la actualidad el hombre es una creación religiosa, que nosotros nacimos de la mujer, todo eso. En ese tiempo decían que no, que solamente fue creación del universo y no de Dios, que fuimos nacidos por así decirlo, de alguna forma no espiritual, sino por diferentes tipos de formas. Era lo que nos mencionaba que tiene como característica el pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque fue un pensamiento místico y misterioso en la cual siempre hizo a un lado a lo religioso, nunca se enfocó en él. Y siempre, como se había mencionado, siempre fue algo natural. Todas las cosas eran naturales siempre, y su explicación obviamente era natural, de lo cual eran sucediendo las cosas, ¿vale?
De igual forma nos comenta y se nos dice que es un movimiento antropocentrista, es decir, ubican al hombre como centro del universo. Era lo que ya se había mencionado. Nunca se tuvo una consideración adecuada, por así decirlo, del por qué y una explicación de lo religioso. O sea, nunca, ¿sale? Nace en Europa, específicamente en Italia, en las ciudades de Venecia, Roma y Florencia. Se nos dice que este movimiento tuvo su nacimiento en esos países. Ahí fue donde se enfocó principalmente las características del pensamiento humanista. Ahí siempre fue su casa, su nacimiento de este movimiento, por así decirlo, para que se empezara a dar a conocer en todo el mundo, ¿sale? Retoma las raíces de la cultura, lo antiguo y lo clásico, dado a la corriente filosófica y cultural hacia ello. Nos mencionaba que tiene entre las principales corrientes, porque se dieron muchísimas dentro del pensamiento humanista, era la corriente filosófica, ya que, como nos mencionaba, que es algo natural, entonces era coadyuvante con la corriente filosófica, ya que también nos hablaba de eso, de las explicaciones sobre lo natural. Nunca tuvo un enfoque más allá para dar respuestas a los acontecimientos sucedidos. Es por eso que siempre tuvo como principal fue la corriente filosófica. Y de igual forma nos dice que tuvo diferentes características, entre las cuales se dan 4, las cuales son interés por estudios clásicos, legitimación del deseo del poder, iglesia desplazada y es un ser humano. En la primera característica que sobresale, nos dice que es el interés por estudios clásicos. En esta fue uno de los rasgos que más destacó el humanismo, por su interés a los estudios clásicos. O sea, siempre se dio a una escuela antigua, remota, para dar explicación a las cosas de las cuales sucedían en aquella época y de las cuales también sucedieron en lo que fue Venecia, Roma y Florencia, ya que, como se dijo, fue su base principal, su base de operaciones en esos 3 países que hubo durante los siglos XIV y XVI, que fue donde se dio a conocer esos pensamientos humanistas, teniendo como características las cuales estamos diciendo. De igual forma fue intentar volver al pasado e instaurar la didáctica grecolatina mediante las indicaciones filológicas. El fin fue desarrollar el estudio histórico a través del aprendizaje de otra cultura. Siempre para ir aprendiendo se basaban de otras culturas, de otros pensadores, de otras formas de actuar. Nunca fue por sí solo, por así decirlo. Siempre tuvo un acompañamiento de otra cultura, de otra religión, de muchas más personas, para poder llevar a cabo sus desenvolvimientos de una forma efectiva, eficaz y oportuna en aquellos tiempos, y así poder seguir sobresaliendo su pensamiento humanista, ¿sale? Por tanto, esta manifestación consolidó la historicidad como eje del pensamiento moderno. También el pensamiento moderno fue un pensamiento el cual tuvo mucha revelación, mucha importancia, mucho de qué dar y mucho de qué hablar en esa época. ¿Por qué? Porque lo que fue el pensamiento moderno, la corriente filosófica, fueron pieza fundamental en el pensamiento humanista, porque con ellos se basaban en el pensar de la sociedad de aquel entonces. Como siguiente punto, se legitima el deseo de poder. En nos dice que el humanismo promueve el desarrollo de las potencializadores humanas y por ende defiende el legítimo derecho de fama, prestigio y poder. En ella se dieron grandes importancias
del cual fue el poder. En esta el poder tuvo mucha importancia, ya que entre más poder era más el respeto que se tenía. Como un ejemplo que podemos dar de ello en el tema del poder, que hoy en día en pleno siglo XXI se está dando mucho a conocer eso. ¿Por qué? Porque el poder, si tú tienes el poder, tienes el respeto y puedes hacer miles de cosas con eso. Ahora que si tú no lo tienes, pues obviamente no podrás hacer nada. En aquella época, al igual que ahorita, el poder tuvo mucha influencia en aquellas personas, porque fue una pieza motivadora para que tuvieran todo eso. Es como hoy que se dice que el poder, el dinero y la fama son tres cosas muy importantes. Incluso se da en muchos ámbitos, en lo laboral, en las escuelas, porque también en las escuelas se puede ver eso. Se puede ver en la vida cotidiana de las personas, en la vida personal de las personas, inclusive en otros tipos de vida, por así decirlo, que es muy frecuente. Lo que es el poder, el dinero y la fama son tres cosas codiciadas que el ser humano siempre va a querer tener a como dé lugar, y con ello se da lo que es la rivalidad, la envidia, porque se dice que lo que es la envidia y el dinero son cosas pues no muy bien vistas por el ser humano. ¿Por qué? Porque con ello se generan muchos problemas. Se dice que la envidia es el primer paso a la traición, y es que con ello tuvo mucho que ver en aquellas épocas durante el pensamiento humanista. Pero, ¿qué pasa? Con todo esto se da a conocer un libro de nombre El Príncipe de Nicolás Maquiavélico, leído por gobernantes de la actualidad y cuyas tácticas de poder se sigue de cerca. Estos valores más mundanos que divinos potencializan las virtudes humanas, de lo moral hacia Dios, que velaba por evitar los pecados y resaltar la bondad religiosa en el periodo escolástico. Siempre de alguna forma se tuvo la importancia de que las personas tuvieran que dar algo, o tuvieran que alguna relación con lo religioso, ya que, como se había dicho, que en esas épocas no existía la religión. Con este libro que dio a conocerse en aquellas épocas, y hasta hoy en día se sigue dando eso, se sigue perdiendo los ámbitos religiosos, porque ya muchas personas no creen, que son ateos o cosas así, cuando las religiones más importantes es la católica, la cristiana, la evangélica, entre muchas más religiones, que son los que orillan a las personas de algún modo a inculcarles los valores, los principios, las bondades del ayudar, del acercarse a Dios, porque solamente Dios es el único que va a estar de alguna u otra forma ayudándonos, y vamos a obtener todo gracias a la ayuda de Dios, que son todas las religiones que hoy existen que nos inculcan eso. Pero ¿qué pasa? Con todo esto las personas no creen, y es por eso que estamos como sociedad con tantos problemas, porque son pruebas y retos que nos pone la religión y sobre todo Dios en creer. Pero ¿qué pasa? Cuando sucede todo esto es cuando nosotros nos acercamos hacia Dios y ya es demasiado tarde. ¿Para qué? Porque realmente si sucede esto, pues no se da a conocer realmente el significado de adorar al Dios, cuando solamente va a haber un Dios para todas las religiones, que es lo que nos dicen todas las religiones. Nos inculcan desde chiquitos a profesar alguna religión que al final de cuentas viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener todo lo que dice Dios, inculcarnos por el camino del bien y no irnos por el camino del mal, que es lo que hoy en día mucha gente lo está profesando, el camino del mal. Existen religiones o sectas satánicas, por así decirlo, de trasladar más gente a sus religiones, cuando no debe de ser así. Es lo que ese libro nos inculca desde tiempos remotos hasta hoy en la actualidad, el camino de la religión. Y hoy lo estamos viendo con los pastores, los hermanos, todo lo que hay, que siguen yendo casa por casa a inculcarnos los valores, los principios que se han perdido por no adquirir una religión a la cual doctrinar hoy en día, ¿sale? De igual forma nos dice que
la iglesia es desplazada. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que otra de las características esenciales que la institución eclesiástica fue desplazada, pero no eliminada. ¿Qué quiere decir? Que se hizo a un lado. Al momento de nosotros a decir desplazada, nos está dando a conocer que fue llevada a otro lado, a que ya no se hizo lo de profesar esa religión, se nos quitó, ya sea de una forma mala, una forma no correcta, para seguir profesando todo eso como hoy en la actualidad se da. Pero lo que nosotros podemos decir es de que gracias a Dios no fue eliminada en su totalidad, porque si eso hubiera sucedido, imagínense cómo estaríamos hoy como sociedad. Si hoy en día estamos de una forma mala, ¿por qué? Porque robamos, matamos, hacemos cosas indebidas, que hoy en día esto está mal permitido. Los robos, los secuestros, las extorsiones, las violaciones, son cosas que no deben de ser así, y eso es lo que la religión nos habla, no irnos por el camino del mal, que el camino del mal son todas esas cosas antes mencionadas. Si se hubiera desaparecido estuviéramos mal. ¿Por qué? Porque no íbamos a tener la presencia y la ayuda de Dios en nuestras vidas, sobre todo los principios, los valores, de cómo ayudarnos, cómo relacionarnos ante la sociedad, que hoy en día todo eso se está perdiendo, el no ayudar a las personas más necesitadas, que siempre de alguna forma nos necesitan. ¿O qué pasa? Las ayudan y enseguida la fotito, que cosas así, y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si vas a ayudar a dicha persona, va a ser de forma, de una forma no dada a conocer ni llamar la atención, ¿sale? Es un ser humano, mundano, perdón, es un ser mundano. ¿Por qué? Porque nos habla en ello, el ser mundano, de que, a diferencia de la visión que se tenía en la Baja Edad Media, los humanistas presentaron a los hombres como seres mundanos, es decir, se destruyeron el altar religioso donde se hallaban. Al saber que se estaban profesando las religiones en las cuales se tenían su altar para adorar a su Dios que ellos tenían, se procedió a destruirlos, a decir a que todo eso no existía. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos le decían a la gente que eso era malo, que eso no existía, y por lo tanto se procedió a romper los altares religiosos, a destruir las religiones que ellos profesaban e inculcarles todo de forma natural, que solamente si tú obtenías algo era por simple suerte o por simple esfuerzo tuyo, sin ninguna otra persona, incluso ni de tu familia, ni de Dios, ni nada de eso. ¿Por qué menciona mucho a Dios y todo eso? ¿Por qué? Porque nos habla de los temas religiosos que hoy en día se perdieron, que cómo fue que fueron cambiando desde la época del siglo XIV y siglo XVI en los estados de Venecia, Italia, Florencia, a cómo se va dando a conocer hoy en la actualidad. Todo eso se perdió y hoy como sociedad estamos en una sociedad de doble moral por todas las situaciones que hay, que inclusive hoy en día se puede ver no aquí sino en otros países, por así decirlo, de que existe todavía el profesar solamente una religión. No vamos tan lejos, en Corea del Norte con el presidente Kim Jong-un, de que ahí es una religión que toda la sociedad tiene que adorar, que es su familia, su padre y su hermano. De hecho tienen monumentos hacia estas dos personas, las cuales la gente a fuerza tiene que adorarlo y no profesan ninguna otra religión. Y eso pues está mal hoy en día. ¿Por qué? Porque les quitan un derecho a las personas del valor religioso, y no debe de ser así. Lo que podemos resumir como características del pensamiento humanista y lo que se puede decir de dicho tema es que cómo se va modificando, cómo empezó desde los siglos la sociedad y el ámbito religioso hasta ahorita, cómo se va dando a conocer todo esto.
porque siempre de alguna u otra forma habrá personas que te digan que no, que lo lograste por sí mismo. De hecho, hoy en pleno siglo XXI se sigue dando eso de que Dios no existe, de que si lo obtuviste fue por méritos propios, que es por pura suerte que pasó. Siempre le encuentran una lógica a dichos acontecimientos o sucesos que se encuentran en la sociedad, que se encuentran en la vida personal, en la vida laboral, en todo tipo de ambientes. Siempre va a existir ese tipo de gente y no podemos seguir permitiendo a que nos inculquen esas formas y tipos de pensamiento en pleno siglo XXI. Siempre escoger, llámese religión católica, evangélica, hermano, pastor, como se quiera decirles hoy en día, porque de todas formas va a ser una misma religión y todas esas religiones antes mencionadas nos van a seguir inculcando valores, principios, a seguir ayudando a las personas sin esperar nada a cambio, ¿sale? Entonces, pues yo los invito de una u otra forma a que pues profesamos alguna religión de la cual ustedes quieran y seguir ayudando, pues ayudar a las personas, ¿no? Que hoy en día eso pues se pierde. Entonces todo esto que son las características engloban a una sociedad remota, a una sociedad de doble moral. En pocas palabras sobran los adjetivos calificativos para describir todo lo sucedido en los tiempos antiguos, porque pues ya son bastantes años y siglos de lo cual todo esto se fue dando. Inclusive, como ya se había dicho, se sigue presentando de muy pocas formas, pero sigue teniendo una relación a la cual nos va afectando como sociedad. Y pues son todas las cosas que hay que seguir dando, porque todo esto, lo del pensamiento humanista, las características, siempre van a ir remontando desde tiempo atrás. Como ya se pudo mencionar, pues el tema de mi compañero Pablo, que nos dio a conocer lo que fue el concepto del pensamiento humanista, ya se va dando una concientización, un saber desde tiempos atrás. Al igual, nos inculcan lo que son los valores, la espiritualidad a través de alguna profesión que nosotros tenemos, las características propias a su humanidad, o sea, son las que nosotros tenemos dentro de la sociedad, la que nos define ante un grupo de personas, son las que nosotros traemos y poseemos para desenvolvernos dentro del ámbito laboral, escolar, privado, del cómo vamos desde la educación, de la forma de hablar, de la forma de tener nuestra religión, es la forma en cómo nos va a catalogar la sociedad. Y siempre tenemos que ser buenos y no disimular algo que nosotros no seamos. ¿Por qué? Porque pues hoy en día eso no está bien visto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sí, tiene una relación a lo del pensamiento humanista, que nos hace mención de los valores, de la espiritualidad, de las características de la humanidad, ¿sale? No me resta más que decir que sigamos retomando los pensamientos, pero de una forma buena, de una forma correcta ante la sociedad, por así decirlo, ¿sale? De igual forma, podemos decir de que todo esto se va a ir desenvolviendo más a futuro, porque no solamente va a ser ahorita, no viene de ayer, no va a ser de hoy, sino todo esto se va a ir dando a conocer más cosas de estos pensamientos, ya que se nos va a seguir dando a conocer de una u otra forma las cosas que se van dando, los grandes misterios que se
Bueno, a continuación se presenta lo que es un video haciendo énfasis a lo que son las características del pensamiento humanista. Con eso se hace una reafirmación y afirmación de todo lo que se está exponiendo, de todo lo que se dijo en el tema antes mencionado, esperando que sea de su agrado, de los compañeros, de la profesora, y que quede más que claro lo de este tema, que sin duda alguna es de suma importancia y de mucha relevancia hoy en día, de que hace un límite y una relación desde tiempo atrás, en el tiempo remoto, que son los siglos XIV y XVI, a lo que es el siglo XXI, en lo que hoy en día se está dando a conocer toda esta relevancia que trae el pensamiento humanista. De igual forma, ya dejando un poco aparte del tema, las características y todo lo que tiene que ver con este tema, hacemos una felicitación a todas las madres por su día, que es 10 de mayo. Una felicitación sin duda alguna a todas las madres, ya que son el motor de nuestro existir. Si las tienen, cuídenlas, protégenlas, ámenlas, apóyenlas, porque sin duda alguna son el motor de nuestro existir. Respecto hacia las mujeres, niñas, ¿qué más les puedo decir? Pues muchas felicidades en su día, espero que se les estén pasando increíble, pásenla muy bien al lado de sus seres queridos. A todos los hombres, respeten, no sean pocos hombres, la que sea un poco fuerte, pero es la verdad, no las maltraten, no las engañen, no las insulten, porque honestamente sin ellas no somos nada. Pues no tengo más palabras que decir. Muchas felicidades en su día. ¿Sale? Características del humanismo. A partir del siglo XV se inició en Italia un movimiento filosófico y cultural que provocó una profunda transformación en la sociedad de la época y en la mentalidad predominante. Frente a la concepción medievalista que situaba a Dios en el centro del universo, el humanismo dio un paso trascendental al colocar al hombre en el centro de todas las cosas. El teocentrismo medieval había permitido explicar cómodamente todos los acontecimientos y procesos relacionándolos con la voluntad de Dios. En cambio, el humanismo ensalzaba el valor y la importancia del hombre. El antropocentrismo se centraba en el ser humano, dotado de libertad y de razón, el cual podía llegar a la perfección. La corriente humanista rescató los tratados filosóficos, literarios, científicos y artísticos del mundo clásico, griego y romano, los cuales sirvieron de modelo e inspiración. Los humanistas se imbuyeron de la cultura antigua y tradujeron numerosas obras griegas y latinas a las lenguas vernáculas. Esta multitud de obras se difundieron rápidamente por Europa y sirvieron de inspiración para muchos eruditos, alcanzando el humanismo su apogeo a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Los ideales del humanismo supusieron una auténtica revolución para la mentalidad de la época. El hombre, dotado de razón, era perfectamente libre para alcanzar la verdad. La curiosidad por el conocimiento permitió sentar las bases del método científico, entre otras cuestiones relevantes. Los humanistas desarrollaron la experimentación, la observación y las relaciones de causa y efecto. Todo ello va a contribuir inevitablemente al progreso humano. Entre los numerosos humanistas podemos citar a autores universalmente conocidos como Pico de la Mirandola, Erasmo de Róterdam, Maquiavelo
o Tomás Moro. Dentro de la corriente científica podemos destacar a Andreas Vesalius y sus estudios sobre la anatomía humana, o también Copérnico, el cual fue el primero en formular la teoría heliocéntrica, gracias a la observación directa de los astros. Las ideas del humanismo experimentaron una rápida difusión a consecuencia de la invención de la imprenta por Johann Gutenberg. Además, los humanistas estuvieron en permanente contacto gracias al intercambio de cartas y a los continuos viajes que realizaban. Por último, las academias, entre ellas la más famosa, la de Florencia, y las universidades, también permitieron el rápido fluir de ideas y el conocimiento del mundo antiguo. Los ideales humanistas también se dejaron sentir en el arte. El Renacimiento recoge del humanismo todas las características que lo definen, convirtiendo al ser humano en el centro de sus intereses artísticos.